Uno, dos, tres. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos a este foro de este martes, un tema muy interesante. Saludos, Clinton. La verdad es que muy contenta de que aunque sea de esta manera virtual, nos podemos ver y compartir un ratito. Antes de iniciar, nada más avisarles, ¿verdad? Recordarles que todos estos foros son grabados y luego se suben al canal de YouTube que tenemos de PLN 2022. Sí quería aclarar que esta iniciativa de hacer estos foros nació de un chat que se llama PLN 2022, donde somos varios compañeros y los administradores, don Oscar Núñez, Federico Tinoco y esta servidora, Adriana Ross, decidimos que aunque estuviéramos en pandemia, aunque estuviéramos en esta crisis, no era excusa para no seguirle dando movimiento y motivación al partido. Entonces, esto no es organizado ni por una estructura formal, como es el comité o el directorio, simplemente somos amigos, compañeros liberacionistas compartiendo diferentes temas que nos interesan y de hecho estamos sujetos a cualquier tipo de recomendación que ustedes tengan. Si hay algún tema que quieren que tratemos en uno de estos foros, nos pueden comunicar a Oscar, a Federico o a mí, con muchísimo gusto los podemos organizar. Bueno, para iniciar, tenemos tres grandes invitados. Tenemos al diputado, don David Curzón, a la exdiputada, doña Maureen Clark, y a la licenciada Angie Cruzan. Este foro nació porque hace unos días se celebró el Día de las Mujeres Afrolatinas. Esta celebración y valorar lo que Liberación Nacional ha hecho por los afrodescendientes nos motivó a organizarlo. PLN siempre ha mantenido y ha sido parte de todas las luchas que se dan, ¿verdad? En diferentes temas, incluyendo todos los temas de afro-costarricenses. Hemos tenido grandes ejemplos de personas que nos han inspirado, como el primer diputado afrodescendiente, que quiero mencionarlo, don Alex Curling, el padre de doña Telma Curling, que también fue diputada, ¿verdad? Él fue el padre de la igualdad jurídica de Costa Rica. También es importante mencionar que hemos tenido grandes legados, que también es una de las razones por las cuales queremos compartir con doña Maureen esta noche. Me parece importante mencionarlo, el legado de esa ley de la República, que ahora, cada 1 de agosto, se inicia la celebración del mes de la cultura afrocostarricense. Y estamos a días de iniciarlo. No sé cuáles irán a ser las actividades, me imagino que todo va a ser muy virtual, pero sí es importante mencionar que tenemos muchísimas cosas que aportar y que ellos nos cuenten a nosotros en este foro. La mecánica va a ser la siguiente: vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados. Cada expositor tiene 12 minutos para que nos hable de un tema específico. Ellos se han preparado para este foro. Iniciamos con doña Maureen, seguimos con don David y terminamos con Angie Cruzan. Luego abrimos lo que es las preguntas, consultas que pueden hacer mediante el chat del foro y también levantando la mano. Y Marco Fernández, que ha sido nuestro compañero y el que nos ayuda en toda la parte de la logística del foro, él se encarga de todo eso, de las preguntas y estar al pendiente de los comentarios. Entonces, buenas noches a todos y iniciamos con doña Maureen. Muchas gracias, doña Maureen. Tiene que abrir el micrófono, doña Maureen. Okay. Muy buenas noches, Adri, Federico, por haberme llamado en un momento en que estaba con mucha paz, porque por lo general digo no a todo. No le pude decir no cuando me dijo el tema. Y Oscar también, de los organizadores, qué bueno verlos, como dije hace un rato, en este claustro que nos tienen. El tema, por supuesto, ha sido una de mis agendas, y el de género, ¿verdad?
y desde esa perspectiva, lo que he hecho ahora con mi tiempo, como les decía, es documentarme más, educarme más, sobre todo en cosas que yo hubiera querido que saberlas cuando estaba en la escuela, en el colegio o en la universidad, pero empecemos, porque hay mucho que decir cuando se piensa en el aporte de los afrodescendientes en Costa Rica. Lo primero que me pregunto es ¿desde cuándo? Porque yo lo divido en dos periodos, o dos grandes periodos, en el siglo XVI y siglo XVII. Una parte en que muchos no quieren reconocerlo ni hablarlo, y he visto incluso intervenciones recientes donde borran totalmente lo que ocurrió en Costa Rica en la época colonial. En la época colonial es cuando inicia el ingreso de afrodescendientes a Costa Rica. Llegaron por todo lado, como decía, sobre todo hubo asentamientos en Guanacaste. Llegaron con la conquista, o sea, en el barco en que venía Cristóbal Colón con todos sus tripulantes, venían negros, porque era normal que en España en esa época hubiera negros, moros, mucha influencia africana, y era un hervidero económico. Cádiz y los que bajaban de Portugal, en ese sentido, era normal que vinieran negros en los barcos y que no eran esclavos, sino que venían como capitanes o almirantes o parte de la tripulación. Llegaron a Costa Rica y algunos se asentaron, se quedaron. También llegaron a finales del siglo XVI o a mediados del siglo XVI, trajeron también esclavos africanos. Esclavos traídos, por supuesto, ustedes tienen muy claro que España fue de las últimas que abolió la esclavitud, muy convenientemente, porque la esclavitud era un negocio. Hay toda una justificación histórica de cómo hicieron para generar lo que se conocía como la supremacía blanca, para disminuir todo lo demás y poderlo convertir en mercancía, desnaturalizándolo y pudiendo venderlo como mano de obra, como se hizo. Entonces España fue de las últimas que más bien los demás, tanto Inglaterra como Estados Unidos y otros países europeos, obligaron a España a, sobre todo, dejar de piratear en el Caribe sus barcos y abolir la esclavitud. Eso, lo primero que uno preguntaría, ¿qué pasó con todos estos africanos que llegaron a Costa Rica? Ayer estaba viendo un artículo muy romántico de la Universidad de Costa Rica, que decía que se casaron y se fueron blanqueando. Algunos se casaron, pero otros fueron, otros fueron sobre todo para las mujeres que trabajaban en el oficio doméstico. Ellas eran las que proveían la mano de obra. ¿Cómo? Porque el amo las violaba y así obtenía mano de obra barata, y desde esa época, para esconder al fisco, porque eh, tenían que pagar impuestos con base en la cantidad de esclavos que tenían, entonces lo escondían y tenían su propia reproducción de esclavos en el país. Bueno, de eso hay bastante, se ha documentado, no lo suficiente, pero hay. Y bueno, esa es la primera ola, por decirlo así. Hay mucho que decir, pero no quiero, solo tengo 12 minutos. Entonces, de eso, de estas personas que llegaron y que fueron blanqueándose,
mucho es el origen de los costarricenses que muchos no han querido aceptar, incluso que han borrado. Luego está la segunda ola de la que se conoce más y es la que todo el mundo habla y es la de gente profesional, algunos con oficios, muchos que llegaron buscando nuevas oportunidades en ocasión de la construcción del ferrocarril y que vinieron además otros buscando también generar o obtener empleo derivado de la actividad bananera y de la actividad del ferrocarril. Entonces, ahí es lo que más se reconoce porque la mayoría de las personas que vinieron en 1870 venían pensemos en todo el Caribe, porque venían de diferentes partes del Caribe y llegaron a Limón buscando nuevas oportunidades. De ahí mis ancestros que llegaron de Jamaica, pero mucha gente tiene ancestros que vinieron de islas de habla francesa, de ahí que se habla de patuá, porque el patuá no es el inglés, el inglés broken que llaman, sino que es el francés con inglés, que es lo que se convierte en el patuá. Entonces, de ahí venía, de los diferentes países del Caribe, vinieron personas libres buscando nuevas oportunidades y ese es el crisol que más se concentró en su oportunidad en Limón y que generó toda esa riqueza cultural, educativa, religiosa, que el país no ha querido incluir, porque se dice que Costa Rica ha integrado a todos los grupos que han llegado acá, pero no las ha incluido. ¿Por qué? Porque integración es una cosa, o sea, es una más. Integración es que todos somos iguales, por ejemplo, como dice la Constitución, pero ahí no aceptamos o no decimos en la realidad de que no todos son iguales ante la ley. Ante la ley, no todos son iguales. La misma sala lo ha dicho, hay unos que son más iguales que otros. Y de ahí lo que se hace es lo que hace el colonizador, se amalgama todo y entonces se genera. Yo busqué la raíz de esto que se genera, esa hegemonía blanca, y se genera porque cuando Costa Rica se abre hacia el exterior, se dan cuenta que se habían mezclado demasiado, por decirlo así, ¿verdad? Entre comillas, se había mezclado mucho al grado de que era visto, no era tan bien visto por parte de los españoles el que se hubiera mezclado tanto. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que en el siglo XIX, los que fueron moldeando lo que querían del Estado costarricense fueron generando, primero fueron eliminando toda la herencia negra que muchos de ellos tenían y muchos que tienen actualmente, lo eliminaron incluso de su genealogía, como Víctor Manuel Sanabria, que proviene de esclavos y lo borró, y se dice que él es el padre de la genealogía, ¿verdad? Lo borró de su línea, de su árbol genealógico, porque era muy mal visto. Entonces, conformaron, destacaron, enumeraron todo el marco teórico, yo diría un marco ideológico sobre el cual se iba a basar la sociedad costarricense. Y generaron una idea de una hegemonía de la población basado en el caucásico, ¿no? El mestizo en esa oportunidad, en ese momento. Entonces, esa es la base de nuestra sociedad
actual, donde la herencia negra está subsumida. No se ha querido investigar mucho. Hay algunas investigaciones, pero hay que investigar mucho más porque ya le digo, fueron borradas de su herencia. Hay personas que actualmente, si usted se fija, digamos, los negros que llegaron a Costa Rica en el 1600, 1700 tenían apellidos españoles. Los que llegaron a finales del siglo XIX, o sea, que venían de Jamaica y de las islas, tienen apellidos en inglés. Y ahí usted ve la gran diferencia, porque los que tienen apellidos españoles, entonces usted no lo relaciona, y vean cómo son los estereotipos, usted no lo relaciona con negros, Porras, qué sé yo, tantos Cubero, tantos apellidos españoles, resulta ser que tienen origen negro. Entonces, cuando usted me habla de cuál es el aporte, bueno, no hay estudios así que nos digan cuál ha sido, en qué se ha convertido todo ese bagaje de aporte laboral de todos esos, primero esclavos y luego profesionales y luego construyeron las ciudades, algunos hasta arquitectos había, en el siglo XVII habían arquitectos negros, construyeron la ciudad, se ocuparon en la agricultura muchos, se ocuparon en las minas, se ocuparon en la construcción del ferrocarril, en ese ambiente tan agreste que es el Caribe, con esos climas tan difíciles, con la malaria y abriendo camino. Solo, imagínense solo el aporte de la construcción del ferrocarril para Costa Rica con la exportación es para poner en valor ese aporte. ¿Cuántos murieron ahí? ¿Cuántas familias descienden de la mano de obra esa puesta en la construcción de esto? Pero ¿qué ha hecho Costa Rica? La sociedad costarricense primero nos borró en la educación, en los planes, al menos, yo no sé si ustedes, con la edad que yo tengo, tal vez los jóvenes no sé cómo están los planes educativos actuales, pero cuando yo estuve en la escuela y el colegio, yo no sabía nada de esto que estoy diciendo, ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad. Temas que deben ser incluidos, máxime ahora que después de 15 años, con la ley que presentó doña Joyce, la reforma del artículo 1, nos tomó 15 años poderla aprobar. Ese aporte de que Liberación Nacional continúa, ojalá lo continuemos dando esos pasos de innovación. El Partido de Liberación Nacional, como siempre, en este caso, siéndole fiel a don Pepe, lo malo es que aún a estas alturas estamos, al menos yo diría, como en las Cortes de Cádiz, como cuando Florencio del Castillo estaba justificando la eliminación de las castas ante las Cortes de Cádiz, abogando por la eliminación de la esclavitud. Lo que él pedía era equidad y justicia. Es lo mismo que estamos pidiendo actualmente, equidad y justicia, porque si ustedes analizan las estadísticas, a pesar del gran aporte de la población, los estereotipos de la población afro, estoy hablando, los estereotipos han hecho creer que los afros son los que están en Limón. Conste, ya en Limón no está la mayoría de los afros, estamos aquí en San José, pero se creó una sociedad con un falso, un falso concepto de una población
estigmatizándola y poniéndola en un territorio y de ahí no se ha querido sacar. Por eso hablo de que se integró, pero no se incluyó. Entonces no están en las mismas condiciones actualmente, pero sí hay un aporte astronómico de la población afrodescendientes actualmente. Ahí salieron, ya decíamos, presidentes afrodescendientes, varios, eh, presidentes de bancos centrales, varios. Carmen Lira es descendiente negra, pero eso cuando yo la vi en la escuela no me dijeron eso. Jorge de Bravo es afrodescendiente. Y así puedo decir muchas. Ahí estoy sacando la lista de los nombres, al menos algunos nombres conocidos, pero eso se esconde. ¿Por qué? Porque yo he llegado a la conclusión, entre más leo y más veo esa parte de la historia, es que hay una vergüenza de generaciones, sobre todo en el siglo XIX, que fue cuando construyeron la mayor parte de lo que querían de la institucionalidad. Hay una vergüenza y se quiso borrar ese pasado o esa herencia negra y ha hecho que sistemáticamente, estructuralmente, seamos invisibilizados. El artículo 1 vino a posicionar lo que es la identidad costarricense y ahí Liberación tiene que seguir tomando esos pasos, como siempre lo hizo en el pasado, de seguir adelante. Yo presenté un proyecto de ley, que es la 9456, que yo no sé si logré que se aprobara, mis compañeros todos apoyaron y logramos los votos suficientes. Yo sigo diciendo que a lo mejor no se dieron cuenta qué era, pero es una modificación a la ley de planificación. Esto es un aporte de mis años de estar en la función pública. Me dijo que requeríamos, digamos, para tener un marco, para ir construyendo un marco jurídico para la aplicación del artículo 1, que es la reforma, que es el que nos identifica como un país democrático, multiétnico y pluricultural. La primera ley para articular eso o para implementar eso fue esta ley 9456, que modifica el artículo 9 de la ley de planificación y obliga a que los programas de inversión pública de todas las instituciones, tanto centrales como descentralizadas, sean compatibles con las previsiones y el orden de prioridad establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ese Plan Nacional de Desarrollo tiene que respetar las diferencias y las necesidades propias de una sociedad multiétnica y pluricultural. Ese fue el primer asunto. Y el segundo de esa ley reforma la Ley Fundamental de Educación de 1957 y obliga a que las necesidades e intereses psicobiológicos sociales de los alumnos en una sociedad caracterizada por ser multiétnica y pluricultural hacia la interculturalidad. Esto, el Ministerio de Educación y todos los ministerios de educación de aquí en adelante van a tener que ver con qué se come esto. Esto tiene que generar esa reforma educativa, no solo para los niños, sino también para los profesores, que muchos no saben con qué se comen, como decía una muchacha en una entrevista que le hicieron en Amelia Rueda, que para ella fue tan bonito celebrar el día de la persona afrodescendiente, pintando los chiquitos de negro. Eso una maestra, por Dios, tiene que saber que eso no se hace, eso es una afrenta. Pero entonces, yo no le reclamo, hay que reeducar. ¿Por qué? Porque el cambio que requerimos tiene que ser educativo
y tiene que ser para los niños desde que están muy pequeños y reeducar a los adultos. También se establece en el Sistema Nacional de Planificación, en esta ley que logramos aprobar, liberación, con sello liberacionista, que se reconozcan las necesidades propias de los diferentes grupos del país en procura de la no discriminación, que ese es otro tema que es muy difícil hablar en Costa Rica. Bueno, ahora con lo que ocurrió en Estados Unidos no tan difícil, pero que es un tema que como que cuesta que se hable. Esto tiene que hablarse en las aulas para empezar a educar y reeducar. Yo no sé si ya me comí el tiempo, pero No se preocupe, doña Mauri. Igual está interesantísimo y también lo vamos a alargar con los otros dos expositores. Ya llevamos como 20 minutos. ¡Ay, Dios mío! No, tranquila, no se preocupe. Se nos fue el tiempo más bien porque es muy interesante todo lo que nos ha compartido. Más bien, es que tengo tanto que decir en tan yo poco sé. tiempo. Lo que podemos hacer, démosle la palabra a don David, luego a Angie, y si quiere después volvemos a hacer a darles unos 4 minutos más para terminar de reforzar los temas y hacer un diálogo más bien entre ustedes los expositores, ¿les parece? Ok, mejor. Y un comercial interesante, ya tenemos conectados a 43 compañeros. Sí, ahí vamos subiendo. Bueno, don David. Bueno, muy buenas noches a todos y un agradecimiento a quienes promovieron esta reunión virtual sobre un tema tan importante como son los aportes de los afrodescendientes al desarrollo de Costa Rica. Y sin duda, primeramente, saludar a todas las mujeres afrodescendientes caribeñas que recientemente se celebró ese día y nos unimos con regocijo a esa celebración. El Partido Liberación Nacional se ha distinguido desde sus inicios por ser un partido que ha sido amplio en darle participación política a la representación de los ciudadanos negros, afrodescendientes, costarricenses desde un inicio. Don José Figueres Ferrer, nuestro líder, cuando inició su campaña por darle un cambio a Costa Rica y reivindicar a diferentes grupos, él había estado en los Estados Unidos y había visto los problemas raciales que habían allá y los liderazgos que habían entre algunos negros que querían reivindicar las oportunidades para nuestra gente. Y cuando vino aquí al país y empezó todas sus luchas y fue a Limón, en una de esas visitas que él hizo, y dio un gran discurso en inglés para que fueran aceptable para los limonenses, porque en aquella época mucho de nuestra gente que estaba aquí en Costa Rica, pues hablaban poco español, manejaban más el inglés y entonces era más fácil entrar en el diálogo. Y don Pepe me contaba don Alex Curling, porque yo tuve el honor de siendo niño compartir mucho en casa con don Alex Curling. Él llegaba a Limón y se quedaba en mi casa, o se quedaba en la casa al frente de mi casa, en la casa de mis tíos. Y entonces con don Alex, yo escuchaba, a veces me quedaba en el comedor escuchando las reuniones que habían en la sala de mi casa con mi papá, con Dr. Fergan, con el señor Neil y otros limonenses que llegaban ahí a compartir y a leer revistas que en esa época llegaban a Limón, como Times Magazine, Newsweek y otras que eran las que ellos leían para ponerse al día y se emperillaban al radio para escuchar las noticias de los Estados Unidos, de lo que estaba pasando allá. Pero creo que Maureen hizo una bonita relación de la época, desde la llegada en 1502 de Cristóbal Colón, y hablando un poquito de cómo fueron extraídos nuestros ancestros de África violentamente como fuerza de trabajo para venir a Europa y América a desarrollar estos continentes, y en el paso cómo fueron quedando en las islas del Caribe, y posteriormente de las islas del Caribe hubo diásporas que llegaron a Limón, una de ellas en 1870 para la construcción del ferrocarril, después de que Minor Keith había intentado con culíes, había intentado con chinos, había intentado con italianos, y muchos fallecieron
y no daban la talla para poder soportar el clima tan violento que había, y paludismo y enfermedades del Caribe. Pero fueron finalmente nuestros ancestros afrodescendientes, llegados de las islas del Caribe, quienes lograron concluir una majestuosa obra como el Ferrocarril del Atlántico, que, como se conocía en esa época, y que posteriormente se movilizaron de Limón a Panamá también para el desarrollo de la construcción del canal. Entonces, muchos jamaiquinos, gente de Barbados, gente de Antillas, gente de Cuba, que vinieron a trabajar porque era la oportunidad. En esos momentos se promovía que se iba a hacer riqueza aquí en estos países trabajando para poder regresar. Mis abuelos, por ejemplo, vinieron en otra oleada, vinieron después en 1908 a administrar el hotel que tenía el ferrocarril, y podemos ver que hubo muchos aportes porque con la base del ferrocarril hubo un desarrollo de muchos conocimientos técnicos. En Limón era la gente negra, era la que operaba los equipos de fundición, los equipos que hacían la matricería, todas las máquinas, los repuestos se construían ahí mismo en los talleres de la Norden, ¿verdad? Y entonces había un conocimiento técnico, casi de ingeniería. Había muchos limonenses afrodescendientes que dominaban la ebanistería. Eran muy buenos carpinteros, hacían cosas muy bonitas, construían casas. Y cuando Maureen hablaba de la presencia de los negros en el Valle del Guarco, ¿verdad? También me recuerda que muchas de las residencias y las casas que habían en la parte norte de la estación del tren en Cartago fueron construidas por los afrodescendientes. Esa arquitectura caribeña que se desarrolló en toda esa zona, y de hecho que viene la historia de la negrita, ¿verdad? También de cómo al final los costarricenses tenemos en el sector católico de nuestro país, se adora a la Virgen en Cartago, de la negrita, y entonces está toda la historia de los indígenas que encontraron la figura y todo el asunto, porque en el Valle del Guarco, ahí había muchos afrodescendientes. De hecho, descubrí después de mucho tiempo de la historia, sin saber, que mi madre, que se casó con papá, y yo pensaba que mamá era criolla, costarricense, mezclada con indígena, y me di cuenta que mi madre también era afrodescendiente. Y llegada a Costa Rica en 1768, y la historia está condensada en un documento que hizo un historiador, Meléndez, que se llama Amos y Esclavos, la familia Fallas en Costa Rica. Y viendo toda esa historia de la familia Fallas, ahí me encontré la foto de mi abuelo, bisabuelo, Nazario Morales Fallas, que se casó con María Abarca Fallas. Eran primos hermanos, y en ese tiempo Costa Rica seguro no llegaba ni al medio millón de habitantes, ¿verdad? Y entonces eran afrodescendientes. Y yo me di cuenta que, por esa historia me di cuenta que eran afrodescendientes. Y me di cuenta que doña Laura Chinchilla viene de esa familia Fallas también, y llega a ser presidente de Costa Rica también, ¿verdad? Igual que don Daniel Oduber Quirós, es un afrodescendiente que viene de las islas del Caribe a Costa Rica, y es otro de los presidentes. Luis Guillermo Solís Rivera también es descendiente de jamaiquinos que llegaron a Costa Rica y que se asentaron en la zona de Turrialba, ¿verdad? Entonces, pueden haber muchos otros más, y cuando usted revisa esa historia que se llama Amos y Esclavos, la familia Fallas en Costa Rica, usted podrá encontrar hasta que Jorge de Heredia también es afrodescendiente. Si le hacemos un examen de la saliva a Jorge de Heredia, encontraremos que tiene ADN, y posiblemente nos va a decir que viene de Ghana, que viene de Benín, que viene de Togo, qué porcentaje de todas esas zonas tiene, aparte de tal vez tener también sangre española o sangre
indígena, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hicimos al cambiar nuestra constitución política y ampliarla en ese marco de que somos un país multiétnico, multicultural, es la verdadera esencia del Costa Rica. Antes decíamos que, bueno, no envidiamos los europeos, pero tenemos lo nuestro, pero aquí somos un país de migrantes, es lo que somos aquí en Costa Rica, de diferentes grupos de migrantes que llegaron a estas tierras a buscar un porvenir. Cuando pensamos en las minas de Avangares, también la historia nos dice que en las minas de Avangares contrataron a un montón de jamaiquinos que en ese momento tenían problemas económicos. En Jamaica no había mucho empleo y les ofrecieron condiciones buenas para venir a Costa Rica y fueron a explotar las minas de Avangares y se asentaron y se quedaron ahí porque no regresaron más. Los héroes como Maceo, que vino y se quedó en la mansión de Necoya y fue uno de los libertadores después cuando volvió a Cuba y salió de Limón con su hermano para volver a Cuba. Esas historias que están ahí son interesantes. Costa Rica tiene muchos aportes y que creo que todavía muchos costarricenses no conocen. Por ejemplo, cuando yo pregunto de dónde es el origen de la marimba, es parte de nuestro folclore. Y la marimba es netamente africana. Si yo pregunto por el quijongo, me dicen que es de otro país centroamericano. Y me decían que la marimba era de México. Pero es que en México también hubo afrodescendientes que vivieron en México. Y ahí está, en la zona más difícil, ¿verdad? De este momento en México, en la parte cercana a Acapulco, todo ese sector, ahí vivieron los afrodescendientes, ¿verdad? Y ahí están, todavía hay resabios de personas que tienen todavía esos rasgos afrodescendientes que persisten ahí. Y esta historia nuestra, pues es muy rica. La construcción del ferrocarril, obviamente, vino a traer un grupo más importante y los aportes en materia de educación. Cuando yo estaba niño en Limón, pues yo iba a la escuela inglés. Después de ir a la escuela de español, la General Tomás Guardia, iba a la escuela de inglés y tenía los libros A, B, C, D, los libros que tenían sus numeraciones para aprender el inglés. Y papá me contaba a mí que en esas épocas que él estaba pequeño, llegaban a buscarlos a la casa para forzarlos a ir a la escuela inglés, a ellos. Estoy hablando de que mi padre nació en 1910, acá en Costa Rica. Fue el primer hijo, el hijo mayor de mi abuelo William Gurzón y mi abuela Ruth Grant. Y entonces mis abuelos vinieron a Costa Rica a administrar el hotelito que tenía el ferrocarril ahí en Limón. Y papá fue el mayor y entonces después hubo como 5 hermanos más, pero la educación se la daban en el hogar. En la casa de mi abuela había piano y había órgano. Tenían instrumentos musicales y participaban activamente en las iglesias. Y los valores religiosos de las familias eran muy importantes. El Limón, esa parte familiar, la parte culinaria también de las comidas tradicionales que se desarrollaron, los panes que preparaban, ¿verdad? Las galletas de jengibre, de coco. Y Angie puede ser testigo de algo muy interesante, que Angie ahí la estoy viendo, meditando, y recuerdo los ratos alegres y buenos momentos que pasamos en Accra, en Ghana, cuando hicimos una visita ahora en diciembre pasado, antes de la pandemia, y tuvimos la oportunidad de estar en una actividad social que se organizó y yo me vi muy sorprendido porque prepararon unos frescos y cuando yo llegué a ver esos frescos, entonces llegué a probarlos y me dijeron, se va a sorprender. Y pruebo uno y nosotros a ese fresco le decimos agüesapo en Limón y allá le dicen pigo. Y después otro fresco que había y yo lo veo como una agua así como media blancuzca y cuando lo pruebo
era vino de Coyol. Y allá le llaman palm wine, exactamente. Vino de Coyol, exactamente. Entonces, las herencias que tenemos nosotros aquí y que muchos costarricenses no saben, es porque la historia se borró, porque la historia no se escribió. Y parte de eso es lo que tenemos que hacer de nuevo, es reescribir la historia del negro en Costa Rica y los aportes que hemos hecho a esta sociedad y entender que a lo largo de la historia, pues lo que nos ha faltado y por lo que luchamos son por oportunidades para nuestra gente. Igual como tenemos que buscar esas oportunidades para los pueblos indígenas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo celebro, por ejemplo, que doña Maureen Clark, que la tenemos acá, ella presentó un proyecto de ley de acciones afirmativas para las personas afrodescendientes, un proyecto de ley que en su momento pasó el primer debate y después fue enviado a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional no le encontró ningún vicio de legalidad, pero el proyecto llega a la Asamblea Legislativa en el año 2019 y en una de las plenas se dejó que venciera el plazo cuatrienal. Entonces, este diputado que honrosamente llega a esta posición por una decisión del Partido Liberación Nacional de que me escogen por ser afrodescendiente y por pertenecer a la provincia de Limón, pero eso es lo que yo le agradezco a Liberación Nacional, que siempre nos ha dado oportunidad a los afrodescendientes a tener voz y voto en la Asamblea Legislativa para proponer leyes. De ahí que muchas de las cosas que hemos logrado es gracias a nuestro Partido Liberación Nacional, del cual nos formamos honrosamente parte, y que ahora pues yo tuve que volver a presentar el expediente 21.499 exactamente con los mismos puntos y comas que lo hizo la exdiputada Maureen Clark, que nos honra aquí con su participación, y ese proyecto está actualmente en la corriente legislativa y espero que pronto podamos verlo en primer y segundo debate aprobado y como ley de la República, porque es un proyecto que viene a darle las oportunidades a los ciudadanos afrodescendientes de este país y en proporción a la ley, para que tengan acceso a la educación, para que tengan acceso a la salud, para que tengan acceso al empleo principalmente, ¿verdad? Entonces son temas que nosotros no podemos decir que nadie se quede atrás. Significa que tenemos que tomar decisiones a través de políticas públicas para poderle ayudar a la población afrodescendiente a tener un papel preponderante en esta sociedad. Hasta el año de 1960 no había muchos profesionales, pero ahora en Costa Rica tenemos gran cantidad de médicos, abogados, ingenieros, economistas, tenemos químicos, ¿verdad? Hemos tenido muchos funcionarios públicos que han tenido un historial y hasta este momento, por primera vez, tenemos un presidente legislativo y eso demuestra que hay una apertura en nuestro país y que aquí cada uno se gana con su esfuerzo los espacios. Y creo que hay que dar una lucha muy grande. Nosotros hemos recogido el fruto de muchos otros que en el pasado lucharon por esas oportunidades y demostraron que tenían la capacidad para dar al país aportes valiosos, ¿verdad? Y podría citar muchos nombres, ¿verdad? Pero en este momento creo que lo importante es pensar que seguimos trabajando, aportándole a este país desde diferentes campos. Limón ha tenido y este país ha tenido diferentes momentos y hemos tenido que hacer también como diásporas de aquí, de Costa Rica, saliendo hacia otros países del mundo. Hemos tenido, por ejemplo, en los años 60, grandes cantidades de limonenses que se fueron a los Estados Unidos, enfermeras, educadoras, ¿verdad? Porque la cosa se había puesto difícil cuando
bajó cuando la producción bananera se la llevaron al Pacífico y creo que en este momento pues hay muchos modelos a seguir para los jóvenes afrodescendientes, donde en Limón tenemos un bono demográfico bastante importante. Cuando hablo de bono demográfico estoy hablando de que tenemos una juventud que viene empujando y que para dentro de unos 10, 15 años tenemos que tener las oportunidades de empleo, de educación para ellos, para desarrollarles y que tengan igualdad de posibilidades de luchar y salir adelante en la vida. Yo creo que los que hemos tenido la posibilidad de alcanzar estudios superiores es lo que queremos, llevarles becas, llevarles esas oportunidades de igualdad y en la Asamblea Legislativa hemos aprobado algunas leyes en este periodo que me ha tocado estar, por ejemplo, la ley del calipso, la ley del creol como una lengua de los afrodescendientes, ¿verdad? También estamos aprobando leyes que tienen que ver con el racismo en el deporte, ¿verdad? Y el deporte es otro de los campos donde los afrodescendientes han dado muchas glorias a este país. Y puedo hablar de muchas disciplinas, desde el fútbol, el baloncesto, el atletismo, ¿verdad? En muchas disciplinas hay muchas glorias que pertenecen a la comunidad afrodescendiente y que como orgullosamente costarricense salen a dar lo mejor de sí dentro del país y en el campo internacional. Así que yo celebro este tipo de foros como el que se está haciendo el día de hoy y los afrodescendientes saben que tienen en mí una persona que está comprometida con las causas. Desde el 2011 vengo participando en diferentes foros internacionales. Estamos a la mitad del decenio de los afrodescendientes en este momento y todavía tenemos muchas luchas que acometer para lograr tener igualdad de oportunidades en un país que nos sentimos felices de vivir en Costa Rica realmente y luchar por las oportunidades para nuestra población y seguir luchando por ayudar en oportunidades para que este país salga adelante. Así que por el momento sería mi participación y un abrazo a todos. Muchas gracias, don David. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra expositora, la licenciada Angie Crucian. Ella es máster en Derechos Humanos Internacional. También veo que sos integrante de la Asociación de Proyectos del Caribe de Costa Rica y cofundadora de la Alianza Latinoamericana para el Diseño Afrodescendiente. También enlace nacional para la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrocaribeñas y de la diáspora. Bienvenida, Angie. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Solo confirmar que me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Adri, muchísimas gracias por el espacio, a Federico y a Oscar. Felicidades realmente por el gran esfuerzo que están haciendo para mantener a la comunidad liberacionista dialogando, ¿verdad? Propositiva. En este momento más que nunca lo necesitamos, una liberación nacional fuerte, con ideas, pensante, pujante y sobre todo haciendo oposición, ¿verdad? Oposición responsable. Y ciertamente, yo le decía a Adri que es importantísimo el reconocimiento que se está haciendo a nivel nacional e internacional de la lucha de las mujeres afro-latinoamericanas, en la lucha del movimiento afrodescendiente, pero particularmente el de América Latina, que realmente ha sido por décadas punta de lanza en lo que tiene que ver con el reconocimiento, la reivindicación de los derechos de esta población, ¿verdad? Hemos sido punta de lanza. Así que una de las grandes reivindicaciones que se hicieron en Costa Rica, gracias a doña Maure, en legado liberacionista, es el establecimiento del mes de la cultura afro-costarricense, que empieza ahora en agosto, bueno, es durante agosto. Así que ciertamente este foro viene en un momento perfecto y aún más por la coyuntura
de este año, ¿verdad? Que vamos a hablar un toquecito de eso más adelante. Yo quisiera decir que en realidad, como miembro, como parte del movimiento afrodescendiente, tanto a nivel nacional como internacional, yo quisiera que se entendiera un poquito el por qué hacemos esto, por qué insistimos en reivindicar los derechos, ¿verdad? Como bien nos decía doña Mauren, hay una historia, un bagaje tan rico sobre la afrodescendencia en Costa Rica, el trabajo que han hecho los ancestros aquí y en el mundo entero, o sea, el mundo entero se ha visto influenciado, se ha visto formado por el legado de los africanos que fueron traídos a través de la trata transatlántica de esclavos a las Américas, que básicamente trabajaban noche y día sin remuneración, habiéndoles quitado, o sea, stripped de su nombre, de su legado, de su herencia, de sus pueblos, o sea, es una cosa inimaginable. Yo realmente no lo puedo imaginar por más que lo estudio. Y yo siento que realmente cada generación tiene una obligación con nuestros ancestros, ¿verdad? De seguir adelante, seguir luchando, seguir garantizando los derechos y sobre todo de una población que ha demostrado que ha sido resiliente, porque a pesar de todo, hace 400 años nos trajeron acá nuestros ancestros y seguimos aquí en pie de lucha, ¿verdad? Entonces es importante que entiendan eso y por qué es tan importante para nosotros esta temática. Y sobre todo pensando en que, digamos, lo que hacemos es pensando en un mundo, ¿verdad? Donde cada ser humano tenga oportunidades, en una Costa Rica que sea igualitaria, que sea de oportunidades. Y para eso realmente necesitamos entonces un país libre de discriminación, libre de racismo, donde hayan oportunidades, donde los niños puedan, por ejemplo, tener una educación donde se les garantice una educación de calidad, infraestructura educativa. Ni siquiera estamos, o sea, estamos hablando de innovación y de tantas cosas y hoy vemos que hay zonas rurales, zonas donde hay población indígena, donde hay población afrodescendiente, donde no hay acceso real, ¿verdad? A tecnología, donde las escuelas están en un estado paupérrimo. Y ni que se diga ahora con el tema de la pandemia, cómo se ha visto, digamos, la necesidad de que los jóvenes y las mujeres puedan tener un acceso adecuado al Internet, por ejemplo, para que puedan seguir estudiando o para que puedan desarrollarse, repensarse, ¿verdad? Desde casa, porque a través pues, por la pandemia realmente ahora hay que repensarse desde casa y utilizar todos los mecanismos y toda la tecnología que hay, pero y en las zonas rurales donde no hay tecnología, donde no hay acceso al Internet decente, ¿verdad? Es una cuestión de que ni siquiera es solo un tema, digamos, de los afrodescendientes, pero es que particularmente es en zonas donde hay una población importante afrodescendiente e indígena, donde tenemos los grandes rezagos, ¿verdad? Donde existen las grandes brechas. También hablamos de brechas, por ejemplo, en cuanto al acceso de empleo de calidad. Hablamos, por ejemplo, de la necesidad que se generen mayores políticas económicas, y ahí doña Mauren también ha hecho un aporte importantísimo, porque necesitamos, por ejemplo, capacidad o que se generen esas políticas que puedan o que permitan que en pie de igualdad tengamos acceso a capital semilla, acceso a educación financiera, a recursos productivos. Estamos hablando de eso y realmente, como yo siempre digo, en la medida que todos los pueblos puedan desarrollarse, el país se va a desarrollar. O sea, no estamos haciendo algo para un grupo diferenciado, o sea, no estamos haciendo algo para discriminar positivamente, aunque ese es un término técnico que a mí no me gusta particularmente utilizar, porque yo no creo en discriminación de ningún tipo, ni siquiera la positiva. Yo creo que en las acciones afirmativas, ¿verdad? Pero es importante que la gente entienda de que no se trata de dar favores o de privilegiar a un grupo, sino que se trata de subir a todos los grupos que han estado en una situación de desventaja para que en pie de igualdad, ahora sí que cuando hablemos de iguales, ¿verdad? Que puedan desarrollarse, puedan aprovechar las oportunidades y en ese momento entonces sí podemos decir realmente que va a depender de los esfuerzos de cada quien, ¿verdad? Va a depender del esfuerzo de cada quien poder seguir adelante, pero en la medida que todos realmente tengamos la posibilidad
de accesar a los mismos derechos. Así que, y ni que se diga en el tema de la salud, ¿verdad? Salud integral. Es interesante porque el doctor Fauci, que es el director de del CDC en Estados Unidos, comentaba que esta pandemia, el COVID-19, que si hay algo que ha dejado clarísimo, ¿verdad? Es cómo las brechas socioeconómicas, ¿verdad? Hacen que, y particularmente el racismo y la discriminación racial, han hecho que a la comunidad afrodescendiente le pese de una forma tan significativa los embates del COVID. Porque sin lugar a duda, no se trata de que nosotros nos contagiamos más, no. El problema es que cuando los afrodescendientes se contagian, estamos viendo que están siendo impactados más fuertemente por los rezagos y las brechas que ha habido en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de trabajo, en materia hasta de acceso a seguro social. Entonces, cuando se vienen todos estos factores y viene la pandemia, pues definitivamente afecta más a los que han tenido problemas, los que se han visto disenfranchised, no sé cuál es la palabra, pero es importante entonces ver esas disparidades y poder acceder a políticas para poder nivelar la cancha. Así que, y en términos de mujeres, ¿verdad? De género, todo el tema del cuidado, por ejemplo, todo el tema de la salud, digamos, mental de las mujeres en estos tiempos y todas las dificultades por el tema del incremento de la violencia de género y demás, ni que se diga. Pero finalmente lo que yo quisiera decirles es que en Costa Rica hemos trabajado fuertemente desde el movimiento afro en reivindicaciones, ¿verdad? Como decían don David y doña Maureen. Hemos reivindicado, por ejemplo, la necesidad de la incorporación de una variable étnico-racial en el censo poblacional, que entonces permitió que pudiéramos identificar a la población afrodescendiente, ¿verdad? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos y a dónde estamos? Es información muy básica, pero necesaria, que al grado que nos permitió ver que pasamos de un 1.9% de población en el 2001 a un 7.8% en el 2011. Hay varias razones por eso que no voy a entrarle porque tengo poco tiempo, pero la importancia de que hoy sabemos que en Costa Rica hay un 8% de población afrodescendiente mínimo, ojo, mínimo. Y todo lo que implica eso. Entonces ahora el trabajo que estamos haciendo es para garantizar que esa variable étnico-racial sea incorporada en todos los instrumentos de medición y recopilación de información nacional. ¿Por qué? Porque en la medida que sepamos realmente la situación y la condición en la que están las personas, podemos establecer políticas públicas para, digamos, tratar de solventar las necesidades. Y de nuevo, en la medida que los pueblos se desarrollan, el país entero se desarrolla. También han habido varias iniciativas, como decía doña Maureen, en términos, por ejemplo, hay una agenda nacional de mujeres afrodescendientes, han habido políticas nacionales afrodescendientes, particularmente las que han salido por el comisionado presidencial afro, que ha hecho intentos importantes, ¿verdad? Se han hecho intentos importantes, pero también han visibilizado las grandes barreras que hay en la institucionalidad pública en temas de derechos humanos, en temas de reivindicación de derechos de poblaciones específicas, de grupos minoritarios, grupos étnicos. Ha sido una cosa bastante difícil y nosotros reconocemos ese esfuerzo, ¿verdad? Pero han habido muchas luchas difíciles, complicadas, como decía doña Maureen, al costarricense no le gusta hablar de algunas cosas. Por ejemplo, la gran lucha que ha hecho el movimiento afro aquí en Costa Rica para eliminar textos educativos que acarrean estereotipos raciales y que conducen a discriminación en las aulas, ¿verdad? Ese ha sido un gran tema, un gran debate, donde aún tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho por delante de trabajar a nivel del MEP, por ejemplo. Finalmente, decirles que a nivel internacional hay todo una ebullición de esfuerzos, ¿verdad? Creo que todos hemos visto cómo la situación de violencia policial, de brutalidad policial, de asesinatos de personas afrodescendientes, particularmente en Estados Unidos, pero que también sucede en todas las Américas, en América Latina, hasta aquí en Costa Rica, han
llamado a un movimiento mundial contra el racismo. Realmente lo que tenemos es una pandemia global de racismo. Si lo vemos desde la perspectiva correcta, eso es lo que es. Y por eso es que ha habido un movimiento no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo la gente se ha levantado en contra del racismo, porque todos podemos reconocer que han habido situaciones complicadas y siguen habiéndolas. Ni que se diga la muerte de George Floyd, ni la muerte de Breonna Taylor, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Y para nosotros es importante entonces que en ese marco se ha permitido mucho debate, mucho diálogo. En este momento hay mayor apertura para hablar de estos temas y por eso es importante aprovechar los espacios para reeducar a las personas sobre estos temas y que entiendan que no se trata de privilegios para unos cuantos, sino que se trata de garantizar derechos. Y en ese sentido, nada más contarles que a nivel internacional estamos trabajando bajo la coyuntura del diseño internacional para los y las afrodescendientes, que lo que busca es, entre sus objetivos generales, el reconocimiento de los afrodescendientes en las Américas, los aportes en todo el mundo, ¿verdad? De los afrodescendientes en la construcción de las identidades nacionales y en las economías nacionales. También la justicia, garantizar la justicia. Este tema de la brutalidad policial, o sea, garantizar que los estados tomen acción cuando vemos este tipo de situaciones y por sobre todo no solo que hayan políticas, sino que se cumplan, que se implementen, que esa justicia efectivamente sea cumplida en tiempo, ¿verdad? Y que hayan reparaciones para las víctimas. Y finalmente, el último objetivo, que es el desarrollo, que es precisamente eso, garantizar el desarrollo de los pueblos. Y en el marco de esto es que también hay una interesante discusión acerca de reparaciones para la diáspora africana en todo el mundo, ¿verdad? Es un tema interesantísimo que yo reconozco que no me he metido, me quiero meter. La pandemia realmente me tiene mala porque había toda una agenda internacional riquísima donde nos íbamos a meter y ¡cáscata! Vino la pandemia y quédese en casa. Pero realmente el Caribe particularmente y Estados Unidos ha trabajado muchísimo el tema de las reparaciones por la trata transatlántica de personas esclavizadas y cómo los estados se beneficiaron económicamente de ese trabajo no remunerado, ¿verdad? Y se crearon los grandes estados como Estados Unidos y Costa Rica y demás, a base de el trabajo no remunerado de personas esclavizadas y cómo realmente hubiese sido, o cómo pudieron haber sido, si hubieran sido remuneradas, ¿verdad? Así que es un debate interesante de que si los estados deben o no reparar al pueblo negro por toda esa historia, ¿verdad?, de violencia, y cómo realmente impactaría a las comunidades negras el hecho de poder invertir en ellas, ¿verdad? Como la inversión pública, porque para mí finalmente preparación no implica que se le den 5 millones de dólares a una persona o $1 millón por persona. Eso no es preparación para mí. Para mí, Angie, preparación es que los estados se comprometan a invertir en las comunidades. Desarrollo, educación, tecnología y demás. Generando oportunidades, generando producción. Así que esos son temas interesantísimos y finalmente, el que a mí me tiene trabajando durísimo, que es la creación de un foro permanente en Naciones Unidas sobre derechos de afrodescendientes, que esto pone sobre la mesa, ¿verdad?, el debate sobre los derechos humanos de los afrodescendientes y cómo los estados y cómo Naciones Unidas tienen que trabajar para cada vez más garantizar estos derechos. Ese es un espacio interesantísimo donde creemos que así como el foro indígena que se estableció hace muchísimos años, es una plataforma para que las comunidades, los líderes y las organizaciones afrodescendientes de todo el mundo, todo el panafricanismo, ¿verdad?, se unan para poder seguir trabajando de forma articulada en el movimiento del pueblo negro. Así que en eso es lo que estamos. Defendiendo, trabajando, ¿verdad?, en la visibilización de todas estas situaciones que están ocurriendo en nuestros países,
levantando, digamos, levantando las banderas, y sobre todo un tema importante, precisamente en el marco de lo que estamos viendo de violencia, la protección de los defensores de derechos humanos, ¿verdad? La protección de los líderes comunitarios. Estamos viendo cómo están muriendo nuestros hermanos y nuestras hermanas en Colombia, en Brasil, en Nicaragua, en Estados Unidos, de una forma inimaginable. ¿Por qué? Porque estamos levantando la voz, reclamando derechos, reclamando dignidad, y eso pues no puede ser, ¿verdad? Entonces, estos espacios como el Foro Permanente son espacios que definitivamente pondrían en la palestra, ¿verdad? Estos temas, y bueno, buscamos seguir trabajando para honrar la memoria de los ancestros y para seguir creando sociedades más justas, inclusivas y de oportunidades para todos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Angie. Muchísimas gracias. La verdad es que un tema interesantísimo. Yo sé que podríamos seguir hablando toda la noche,